Javier Echeverri, Active Trades España, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, pendientes de la situación de los mercados, el tono mixto que hemos dejado con el DAX tratando de revalidar los 16.000, intradía lo ha conseguido, ha vuelto a perderlos a cierre de sesión, pero el IBEX acercándose peligrosamente a la cota de los 9.500. Sí, bueno, era la cota un poco lógica, ¿no? La subida de estos días atrás ha sido un poco fruto de esas ganas de conquistar dentro de la volatilidad los 9.500 y como vemos esta ruptura de la zona de los 9.420 surgió muy fuertemente hasta que llegamos hasta los 9.641 y lógicamente ese impulso tan potente pues normalmente tiene un retroceso, aunque solamente sea para poder volver a apoyarse y seguir subiendo o por el contrario para caer, pero normalmente las subidas tan directas suelen tener un efecto de retroceso. Bueno, estamos en este mes de agosto, justo hoy lo cerramos y nos queda pendiente la segunda parte de este curso de educación financiera que hemos tenido durante el mes de vacaciones, centrado y esta vez en la segunda parte que comentábamos ayer de cómo las noticias impactan en los mercados financieros. Pues sí, justamente vamos a ponerlo en grande y hacemos un pequeño repaso sobre lo que habíamos visto ayer y es que al fin y al cabo las noticias y el impacto que estas tienen dentro de los mercados financieros son imprescindibles para entender qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos operando en mercados, puesto que estamos muy afectos de lo que pueda suceder. Hablamos ayer de la inflación, de esos indicadores económicos que nos van a ayudar a entender un poco cómo funciona, y es que el IPC es uno de los indicadores más importantes. Ese índice de precios al consumo es el que nos dice cuánto se están incrementando los bienes de consumo. Dentro del PIB, el Producto Interior Bruto, es un indicador que nos mide un poco todos los bienes y servicios finales producidos en un país concreto durante un periodo de tiempo determinado. Hablamos también de algo que es muy habitual ahora y que no se utilizaba tanto antes, que es el deflactor del PIB. Y es que el deflactor del PIB justamente es una manera de calcular el Producto Interior Bruto eliminando el efecto de la inflación para poder efectuar una estimación más real de cuál ha sido la evolución de la producción de un país. Es decir, cuando hablamos de PIB nominal, hablamos del número que nos da ese PIB, y cuando hablamos del deflactor del PIB, lo que nos vamos es al PIB real, eliminando la inflación, esa variable que a veces hace un poco ver las cosas más difíciles. Tasa de desempleo, importantísimo, la hemos conocido hoy, vamos a ver mañana las nóminas no agrícolas, súper importante, ambos datos, y por supuesto ahora los pondremos en pantalla, pero muy interesante para entender cómo funciona. Y hablamos de la fluctuación que tienen las divisas dentro del mercado de Forex, los tipos de cambio y las técnicas de cobertura que se utilizan para evitar el riesgo de divisa. Si hablamos de los tipos de cambio, hay que entender que los tipos de cambio son esenciales en el trading para poder entender las divisas. Los pares de divisas al final se conforman de un modo concreto porque es muy difícil entender un solo valor si no hay una referencia. Por tanto, la mayor parte de los pares de divisas, de hecho todos los pares de divisas, se conforman con una divisa base y una divisa de referencia, que es aquella que nos hace entender el valor de esta divisa. Cuando hablamos de la volatilidad del mercado Forex, es que el mercado Forex al final es el mercado más líquido del mundo, es el mercado de las divisas, donde todos esos pares de divisas se cruzan y están en cada prenda de ropa que compramos y se manufactura en un sitio, se diseña en otro, se distribuye en otro y se compra en otro. Todos esos sitios por los que ha pasado han sufrido un cambio de divisa y por tanto hace que el mercado Forex de cambio de divisas, el Foreigner Exchange, sea el mercado más grande del mundo y el más líquido de manera absolutamente indudable. Técnicas de cobertura, pues las coberturas del riesgo divisa se refiere a estrategias que utilizan los traders para protegerse de la volatilidad que pueden sufrir los productos dentro del mercado Forex. Por tanto, es importante entender cuando estamos operando en un activo en Estados Unidos que está nominado en dólares, que corremos un riesgo divisa en la divisa euro-dólar, en el par de divisas euro-dólar, y por tanto hay muchas estrategias para mitigar un poco ese riesgo divisa.
Nos quedamos ayer en las decisiones de los bancos centrales y aquí me voy a parar un poquito más porque la política monetaria, que es algo que estamos viendo muy claramente este año, nos indica las decisiones que los bancos centrales toman sobre un impacto significativo dentro de esos mercados. Es fundamental saber cómo la política monetaria puede afectar el valor de una moneda y cómo los traders utilizan esta información para tomar determinadas decisiones. Por tanto, es algo que no debemos dejar nunca de estar informados. Las tasas de interés son la cantidad que se paga por el uso del dinero prestado. Las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés, por supuesto, afectan significativamente el valor de una moneda y, por tanto, debes entender cómo la diferencia en la tasa de interés entre dos monedas distintas puede afectar al tipo de cambio resultante. Reuniones de los bancos centrales, ya lo sabéis que cada 6 semanas los bancos centrales de todo el mundo se reúnen para discutir la política monetaria y económica que van a seguir. Es importantísimo mantenerse actualizado sobre las decisiones tomadas en estas reuniones y hay que entender cómo pueden influir dentro de las decisiones del trading. Conclusiones y recomendaciones sobre este tema en concreto. No te pierdas ninguna noticia, estate al tanto de las últimas noticias de negocios y finanzas. Suscríbete a newsletters de los principales medios de comunicación financieros. Imprescindible informarse, por supuesto, en Negocios Televisión para estar al día, conocer la opinión de los mejores expertos de primera mano y en directo, como estáis viendo ahora mismo. Importantísimo mantener un diario de trading. Tengo que saber cuáles son los pensamientos que me han llevado a abrir una operación. Es importante anotar la información relevante con noticias en tiempo real, indicadores económicos, decisiones de los bancos centrales, etc. Cuando yo apunto todos los condicionantes que han hecho que dentro de una estrategia pusiera una operación, luego es muy fácil poder revisar el resultado de la operación y los motivos que me llevaron a abrirla. Y por tanto, podré, si la operación no ha salido bien, identificar dónde me he equivocado. Importante tomar en cuenta el contexto político. La situación política de un país puede afectar significativamente a su economía y, por tanto, a sus mercados financieros. Por supuesto, mantente al tanto de las elecciones, los cambios de gobierno, las situaciones de inestabilidad política que puedan afectar a sus inversores. Importantísimo. Y desde luego, asegúrate de estar preparado. Recuerda que el trading es una actividad que requiere concentración, conocimientos, habilidades especiales y mucho trabajo. Siempre aprende más sobre los mercados y practica en una cuenta antes de invertir dinero real. Es muy importante tener en cuenta todos estos consejos para poder tener una ventaja matemática sobre las estrategias que vayamos a trabajar. Informarse en Negocios Televisión y con el análisis cada tarde aquí de Javier Echeverri, responsable en Active Trades. Como siempre, un placer. Buena tarde. Un placer siempre para mí.